el crecimiento no es el problema, el crecimiento es la solución. El problema es el humano, que ante el crecimiento no sintoniza con su divinidad, sino que sintoniza con querer crecer en lo que al humano le interesa. Ubicar esto nos permite entrar en el primero de los mapas, que ya es más específico, mostrando un poco un dibujito que no se va a entender, de entrada, ni pretendo que se lo entienda completamente, pero sí se puede ver ahí que vemos de entrada por lo menos un esquema bastante, si sacamos las palabras, que no hacen falta en esto porque cada una de esas palabras son enseñanza que está en canciones, etcétera, o en algunos casos alguna explicación que trata de dar el investigador, el dibujo, que esto es lo que está, esta es la imagen que antes mostré en el Coricancha, en el dibujo no hay palabritas, a ver si somos claros. Entonces, no te pierdas tratando de entender lo que dice ahí, que además está en una media lengua entre diferentes idiomas, porque te va a extraviar. El dibujo original es el mapa, y el dibujo original no tiene esas palabras, que aquí las pongo para que entiendan que efectivamente de esto hay relatos, que hay que ir a escuchárselos, y que ellos no tienen idea de que son guardianes de un relato tal. Por eso esas culturas tuvieron esplendores, pero después también cayeron ante el triunfo. Pero mientras siguieron estos mapas, no cayeron. Uno ve en este mapa cuestiones que de entrada dependen enormemente de desde dónde uno vea. Si uno va a ver en esto una cuestión antropológica, simplemente va a decir, bueno, esto corresponde a tal época, al 1500 y pico, pero además viene de condensaciones, de relatos y de historias que son muy milenarias anteriores, y listo, le pasa de largo. Pero si vos lo entendés como un espejo entre el macrocosmos y el microcosmos, empezamos a ver que lo que viene de un macrocosmos, esas estrellitas extrañas, pasan por un extraño lugar en el cual quedan reacomodadas, y en el centro de lo que hay que hacer con esas energías, esa luz, esas estrellas, ¿qué hay? El humano, en pareja. Esto de entrada lo quiero exaltar, porque vemos el sol, vemos la luna, vemos estrellas, vemos algo extraño que conecta macros y microcosmos, y vemos al humano en el mismo mapa. Nosotros aquí, ¿qué hacemos en nuestros paradigmas imperantes? Si yo quiero aprender a hacer crecer algo, voy a empezar la carrera de administración de empresas, o voy a tomar un curso de publicidad o de marketing. Si yo quiero crecer en mi espiritualidad, pues iré a un templo, a una iglesia, a una enseñanza iniciática. Bueno, fíjense, todo forma parte del mismo mapa. Esto es genial. Ver esto ya no te divide la vida en áreas, en materias, en asignaturas, en cátedras, inventos que no funcionan, que a la humanidad le hicieron mucho mal. Era universo. Universidad. No, ahora es la universidad de esto, de lo otro. Sí, es una contradicción, un extravío que perdió el mapa, precisamente. Cuando uno entiende esto y entiende que acá hay una imagen clara de algo que en el centro de todo esto te ubica a ti mismo, todo esto llamado macrocosmos te tiene en el centro a ti, y que tu crecimiento y el del macrocosmos siguen las mismas leyes, los mismos pasos, los mismos estadios, los mismos escalones de ascenso, nos va diciendo que lo que estamos por abordar cuando abordemos esto nos va a servir no solamente para lo que al humano quiere que le sirva. Estas leyes por igual te permiten avanzar en tu encarnación, más allá de tu encarnación, y como acá se ve, dentro de la encarnación en lo que quieras. Si nosotros vemos cuestiones climatológicas, ahí hay estrellitas, ahí hay nubes, la palabra Pocoy son nubes, abajo hay un lago, hay un río, hay un rayo, hay un arco iris sobre la tierra, hay un árbol malqui, que es decir, la cosecha, hay animales que a su vez pueden ser como pumas que te ataquen, por eso al animal también lo llaman granizo, a ese puma, porque un granizo que te agarre disarmónico te destruye la casa, especie de goal, ven, como un arco de fútbol, al final, eso es una colca. ¿Qué es una colca? Es un depósito. ¿Por qué? Fíjense qué práctico, ¿no? Todo ese mapa, si lo sigues, te llena tu granero de lo que quieras. Esto es genial. En el otro de los mapas que veíamos, el de otra de las culturas, Hopi, veíamos lo mismo. Al final había alguien que lograba su plantación, la que quería. El mapa siguiente habla exactamente de lo mismo. Y es de una cultura que jamás conoció a esta cultura y viceversa. Si lo vemos, si lo ponemos,
Esa que viene ahora es hebrea, ese por favor, y nos habla exactamente de lo mismo. Si ustedes se fijan, hasta casi la distributiva es particularmente parecida a la de recién, la forma que van tomando los pasos, y yo lo puse así de entrada para que veas lo mismo. Este árbol de la vida de la Cábala, Cristo conocía esto, como lo sabemos, porque por ejemplo cuando Cristo habla de amor, muchas veces usa el nombre que está en el árbol de la vida, la Séfira 4, Chesed o Gesed. Él habla de ese amor que después se traduce mal, como clemencia y otras cosas, y que en realidad para Cristo era una palabra que acaba de ser clave. Y acá me meto un poco ya en la cuestión. A ver, veamos que por igual el árbol de la vida arma un montón de pasos que empiezan otra vez en Ketzer, energías universales, la corona, lo divino, Dios, y concluyen en Malkut, tierra. Por lo menos esos nombres ya nos permiten entender que estamos bajo una misma lógica. Las leyes del mapa del crecimiento son por igual, desde lo más elevado, la corona, lo divino, hacia lo más proverbial, la tierra. En el medio de todo eso, a su vez, se arma un humano. La imagen de nuestra izquierda lo muestra. Los pasos del árbol de la vida son tanto macrocósmicos como para quien en el microcosmos habita eso, el humano. ¿Y qué vemos? Vemos que hay cierta cuestión clave que tiene posibilidades de unir o separar el macro y el microcosmos, en términos del otro mapa. Unir o separar lo humano de lo divino. Yo compendié los dos en una sola imagen que si tienen la amabilidad de ponerla en pantalla y dejarla un poquito más de tiempo, la podemos ir viendo ya mucho más en entrada. ¿Por qué? Porque esa parte media, puente, que puede unir lo macro y lo mini, ahí está, lo macro y lo micro, esa parte puente que puede unir lo divino con lo humano, es la parte que en ambos casos tiene una lógica tan idéntica que es escalofriante entender cómo y cuánto las culturas iniciáticas a las que dediqué mi vida nos han dejado un mismo y único mensaje para que ningún sector de la humanidad tuviera extravíos al respecto. Y el humano ni está enterado aún, por eso vuelvo a agradecer esta posibilidad, hay que tener estas posibilidades, para recién darse por enterado de que el mapa existe. ¿Qué mapa? Un mapa que te dice crecer es crecer, 2 puntos. De lo humano hacia lo divino. Cuando vos querés hacer crecer tu empresa, las mismas leyes con las que hacer crecer tu empresa son las que el humano necesita poner en juego para trascender al humano. Yo lo digo en una sola frase. El problema del ser humano es ser humano. Creemos que desde el humano podemos abarcar cuestiones que son directamente relacionadas con lo divino. Fijémonos lo que el humano dice como caballito de batalla, como estribillo continuo respecto del nacimiento, el crecimiento. Si igual le preguntás a un nene de escuela primaria, dice, ¿cuáles son las leyes del crecimiento en la evolución? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Te lo enseñan como un mantra maldito desde el primer momento en los colegios. Las leyes de la evolución, del crecimiento, son nace, crece, se reproduce y muere. Está mal, estos mapas lo desmienten. Fíjense qué importante de entrada dónde va el crecimiento. La idea es que una vez que hago nacer, empieza el crecimiento. Chao, los que fracasan al triunfar asegurado. Una vez que hago nacer, empieza el crecimiento, eso me va a hacer creer que entonces yo puedo hacer nacer algo sin haber hecho en juego el crecimiento puesto en mí como semilla. Lo voy a decir otra vez. Nace, crece, hace, entonces hago nacer mi negocio, hago nacer mi pareja, hago nacer mi empresa. Entonces empieza a dar el crecimiento. Eso está desmentido por el funcionamiento, vemos que después no funciona, por las mismas leyes evolutivas, ahora lo vamos a ver, y lo que hoy nos interesa, por los mapas milenarios que te enseñan que si en vos no hay semilla del crecimiento, antes de hacer nacer lo que querés hacer nacer, no nace. En cuanto nace, muere. O sea, cuando vos decís, la inauguré, empezó a morir. Por eso Freud advierte, lo que vio en tantos pacientes, que fracasan al triunfar. ¿Qué implica esto? Las cuestiones para nacer tienen que crecer. Ese pequeño inversión entre paso 1 y paso 2, recién veíamos en los mapas los pasos, nos marca
el error contra el que tropezamos mucho antes de que eso se densifique en que fracasó la empresa, en que fracasó la pareja, en que fracasó el negocio. Pensemos qué ocurre. ¿Es verdad que un bebé nace y empieza a crecer? Y no. En cuanto nos permitimos pensar desde otro paradigma, paso 1, ¿desde qué paradigma voy a encarar lo que quiero hacer? Nacer, crecer, reproducirse, sacar sucursales, reproducirse. En realidad, para que nazca tiene que haber crecimiento. Una vez que no se da por enterado es una evidencia, sí, pero si no tenés el chamán ahí que te toca entre los ojos y te dice ahí está el barco, los mayas no vieron el barco del colonizador, lo vieron cuando tenía que colonizarlo al lado. ¿Por qué? Porque la aletheia, de la que hablaba Cristo, no te lo permite ver. Vamos otra vez. El barco invisible, se llama para los mayas esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pero en realidad, antes de nacer ya está creciendo, en el vientre materno. Lo que era una célula se reproduce, empieza, y lo que era algo del tamaño de menos de una arveja empieza a ser hasta que termina siendo un bebé. ¿No será al revés? Crece, nace, se reproduce entonces. Y entonces lo que creemos que es muerte tampoco lo es, porque ya se reprodujo, sigue en otra forma de vida.